Muy buenos días, jovencitos de octavo grado. Es para mí un gusto estar aquí frente a ustedes en esta ocasión para que podamos trabajar en la asignatura de estudios sociales con el tema jóvenes, datos poblacionales de América. Vean, en este video vamos a poder aprender datos estadísticos poblacionales de nuestro continente, así como algunos indicadores demográficos de relevancia. Es importante siempre decirles, jóvenes, que al momento que esté observando este video, tenga su cuaderno o su guía de estudio muy cerca para que usted vaya relacionando los contenidos y de esa forma la enseñanza sea más eficiente. Ok, muy bien, comenzamos. Vean, vamos a dar una visión global poblacional global. Muy bien. Fíjense, como usted ya sabe, nosotros tenemos en nuestro planeta 6 continentes. En el plano poblacional, el continente más poblado, valga la redundancia, es Asia. Asia contiene 4.463 millones de personas. Repito, es el continente más poblado. 4.463 millones de personas. América tiene 994 millones de personas. Y en tercer lugar está Europa con 741 millones de personas. Usted puede observar ahí una diferencia abismal entre Asia en comparación con América y Europa. Y eso lo vamos a ver en el mapa. Vean, Europa concentra una gran cantidad de personas en 2 países de manera puntual. En el caso de China, que contiene más de 1.300 millones de personas, y en el caso de la India, que contiene más de 1.100 millones de personas. Estamos hablando que solo en la India hay más personas que en toda América. Repito porque esto es importante. Solamente la India, el subcontinente hindú que está en Asia, tiene 1.100 millones de personas, más que toda América incluida, todos los países de América. Entonces, vamos a decir que por mucho el continente más poblado es Asia. En segundo lugar está América con 994 millones y en tercer lugar está Europa con 741 millones. Muy bien. Ven, ahora nos vamos a enfrascar en América porque el tema es datos poblacionales de América, que ese es nuestro punto de estudio en esta mañana. Ven, ya habíamos dicho que la población en América está distribuida de manera desigual por muchos factores, pero el más importante es la situación climática. Vean, podemos de repente comparar a los países para que usted vea cómo el clima influye en la cantidad de población. Por ejemplo, Canadá, que es el segundo país más grande del mundo, solamente por debajo de la Federación Rusa. Canadá tiene casi los 10 millones de kilómetros cuadrados, solo cuenta en este momento con 37 millones de personas. 37 millones de personas aquí. En cambio, México, que es mucho más pequeño, tiene 127 millones de personas. Entonces estamos hablando que la distribución es desigual. ¿Por qué? Las condiciones climáticas. Vean, esta zona se llama la zona intertropical, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Aquí se concentra la gran cantidad de población americana. Y hacia el norte o hacia el sur, la población va disminuyendo el número. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, busca las zonas cálidas para vivir, por muchas razones que en los temas anteriores ya hemos visto. Muy bien, fíjense, desde el plano
geográfico, nosotros sabemos que América la dividimos en cuatro sectores o en cuatro partes. Geográficamente hablando, América está compuesto por América del Norte, que incluye Canadá, Estados Unidos y México; América Central, que obviamente nos incluye a nosotros, Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá; una América del Sur o Sudamérica, que incluye Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, entre otros; y una América insular o del Caribe, que abarca los países que están en el Mar Caribe, que es una prolongación del Océano Atlántico. ¿Qué países? Cuba, República Dominicana, Haití, entre otros. Entonces, vea ahora, esto es del plano geográfico. Sin embargo, cuando hablamos de población, dividimos América en dos partes nada más. ¿Por qué? Porque socioculturalmente hablando, América se divide en dos fracciones nada más. La América anglosajona, que está compuesto por Canadá y Estados Unidos, y la América Latina, compuesto por el resto de los países, desde México hasta Argentina. En otras palabras, cuando hablamos de América Latina incluimos a México, incluimos a Centroamérica y toda Sudamérica como un subcontinente. Entonces, América anglosajona y América Latina. Las dos zonas, las zonas que contienen los países tienen muchas similitudes en cuanto a su situación socioeconómica. Por eso la diferencia. Vean, en América anglosajona, si hablamos de población, América anglosajona tiene 365 millones de personas. Estados Unidos concentra 328 millones de personas. Y Canadá solamente 37 millones. Si sumamos estos dos valores, nos suman 365 millones de personas. Y esto lo vamos a expresar un poquito. Vean, Estados Unidos es el país más poblado de América. ¿Ya? Y Canadá es el menos densamente poblado, con solo 3.3 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, vean, el país más poblado y el país menos densamente poblado. Ese es el contraste de América anglosajona. Muy bien. Y si hablamos de América Latina, estamos hablando que en América Latina tenemos 629 millones de personas, concentrados en tres países básicamente, que son, número uno, Brasil, que tiene 209 millones de personas, todo Brasil. México en segundo lugar, con 127 millones. Y Colombia en tercer lugar, con 49 millones de personas. Repito, los tres países más poblados de América son, de América Latina. Brasil, 209 millones, México, 127 millones, y Colombia, con 49 millones. Entonces, si hacemos un resumen de los países más poblados, los tres serían entonces Estados Unidos con 328 millones, Brasil con 209 y en tercer lugar México con 127 millones de personas. Muy bien, ahora nos vamos a ir al plano nacional, a Honduras. Vean, Honduras actualmente se estima que tiene una población aproximada de 9.588.000 habitantes. Repito, esto es importante. Honduras tiene 9.588.000 habitantes. Si comparamos su extensión, que es de 112.492 kilómetros cuadrados, y lo relacionamos con la cantidad de población, vamos a decir que Honduras tiene una población mediana en cuanto a su número. Repito, Honduras es un país medianamente poblado. Si consideramos, por ejemplo, que Guatemala tiene 17 millones de personas
y su extensión es menor a la nuestra, entonces la densidad de ellos es mucho más alta que nosotros. Muy bien, en Honduras, jóvenes, el 51% de las personas son mujeres y el 49% son hombres. Repito, esto es importante. 51% son mujeres y 49% son hombres. Esta población está distribuida, obviamente, en todo el territorio nacional, pero básicamente se concentra en 3 departamentos del país: Francisco Morazán, departamento de Cortés y el departamento de Yoro. Y un cuarto lugar podría estar el departamento de Atlántida. Repito, esta población se encuentra mayormente en Francisco Morazán, donde está Tegucigalpa, la capital de la República, el departamento de Cortés, donde hay varias ciudades muy cercanas como San Pedro Sula, Puerto Cortés, La Lima, Choloma, Villanueva, y en tercer lugar, departamento de Yoro, porque obviamente ahí está una ciudad vinculada que es la ciudad de El Progreso, y Onachito también, que tiene una población muy importante. Muy bien, ¿por qué es importante, jóvenes, los datos poblacionales? Esto es importante. ¿Por qué es importante conocer datos poblacionales de un país o de una región? Vean, el gobierno requiere de información poblacional para varias finalidades. Número 1, el Estado necesita organizar proyectos que tengan que ver con educación, salud, seguridad, entre otras. Por lo tanto, necesita tener un dato poblacional más o menos exacto para poder enfocarse en los grupos de mayor vulnerabilidad o en los grupos de interés. Por ejemplo, si hablamos del plano de salud, la Secretaría de Salud, necesita tener datos de, por ejemplo, población mayor de 60 años, población en riesgo de salud con diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas con cáncer, problemas de VIH, por ejemplo. Si hablamos en el plano de seguridad, el Estado necesita saber cuánta población tiene un sector vulnerable en cuanto a riesgo de seguridad, por ejemplo. Otro objetivo importante, el por qué es importante saber los datos poblacionales, es para fines electorales. Recordemos, jóvenes, que en un país de democracia como el nuestro es necesario tener un registro poblacional adecuado para la elección de autoridades a nivel presidencial, municipal y diputados al Congreso Nacional. Entonces, para fines electorales y también, jóvenes, para cuantificar la estructura social de un país. ¿Cuántas personas del sexo masculino hay, del sexo femenino? ¿Cuántas personas menores de 18 años? ¿Cuántas personas en edad infantil, en edad adolescente, adultos menores, adultos propiamente dicho, adultos mayores? Y en ese sentido es importante también saber datos poblacionales. Vean, ¿qué hace un Estado para poder conocer datos poblacionales? En primera instancia, los famosos censos de población. Es cuando el Estado contrata un grupo determinado de personas y los envía por sector a sacar datos poblacionales de casa en casa. Esas personas llegan a los hogares y comienzan a hacer una serie de preguntas con formularios ya previamente elaborados, como qué datos. Por ejemplo, le consultan cuántos miembros tiene la familia, si tienen acceso a la educación, cuál es el ingreso mensual de la misma, si existen enfermedades continuas o permanentes, ¿verdad? El grado de escolaridad de cada miembro de la familia, cuánto es el ingreso económico mensual de esa familia y otros datos adherentes también, si la casa es propia, por ejemplo, y cuánto cuesta el alquiler, si es rentable. Entonces, todos esos datos, jóvenes, los toma el censo para después tabular la información y tener datos que puedan servir para proyectos habitacionales, por ejemplo. Muy bien, el muestreo o los muestreos. Vean, es muy difícil poder interrogar a 9 millones de personas. Entonces se hacen muestreos. Se toman 5.000 personas o 1.000 personas y se les hace
una pregunta mediante una encuesta o una entrevista y de ahí se puede deducir la condición generalizada de una región o de un país. Ese es un muestreo. Vean, el registro civil. Todos sabemos, jóvenes, que en Honduras existe un órgano que se llama Registro Nacional de las Personas, el cual registra los acontecimientos más importantes de un país, o de una persona, mejor dicho. ¿Como cuáles? El nacimiento, también registra su ciudadanía cuando nosotros solicitamos nuestra tarjeta de identidad, registra el matrimonio, también registra el divorcio y la defunción o el fallecimiento. Entonces, es importante el registro de las personas como fuente fidedigna de datos poblacionales. Y finalmente, jóvenes, los registros migratorios. Sabemos que en países como los nuestros es muy difícil tener datos migratorios confiables, pero la mayor parte de las personas se van de manera ilegal, entonces no se registran en una instancia migratoria. Pero es importante saber siempre cuántos extranjeros viven en el país, cuántas personas salen de manera temporal o permanente a otro país. Entonces, son 4 los instrumentos para conocer datos poblacionales: el censo poblacional, el muestreo poblacional, el registro civil y los registros migratorios. Muy bien, jóvenes, continuamos. Fíjense, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un tema que en los últimos años, en las últimas décadas, ha generado mucha controversia y se ha convertido como en el objetivo de los gobiernos en todo el mundo. Vean, acerca de la calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Fíjense, hace mucho tiempo lo que se medía era la producción de bienes y servicios de un país. Y en ese punto se decía, es un país rico, es un país pobre, ¿verdad? Entonces se lograba catalogar el nivel de la gente mediante su producción económica. Sin embargo, jóvenes, ya se ha comprobado que no todo aquel país que produce mucho, su gente viva bien. En otras palabras, es importante entender, jóvenes, que la cantidad de recursos que ingresan a un país no necesariamente van a producir una calidad de vida adecuada. Vean, y esto lo vamos a ver en este subtema de nuestro tema que se llama Datos poblacionales de América. Vean, hoy en día se habla mucho de desarrollo humano. ¿Qué es desarrollo humano, jóvenes? Es el indicador poblacional que nos muestra el nivel de satisfacción personal y familiar de la población en un país. Y bajo ese punto es importante decir que para poder calcular la calidad de vida o el desarrollo humano de un país se consideran 3 elementos importantes. Elemento número 1, Producto Interno Bruto per cápita. Vean, ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es la cantidad en valor monetario de todo lo que un país produce en un año completo. Repito, el Producto Interno Bruto es el valor total de la producción de bienes y servicios de un país. Cuando hablamos de Producto Interno Bruto per cápita, dividimos todo ese Producto Interno Bruto entre la cantidad de pobladores de un país y ahí surge el Producto Interno Bruto per cápita o por persona. En Honduras, por ejemplo, el ingreso per cápita en dólares es de 2.500 al año. Si hacemos el respectivo cambio de moneda, serían aproximadamente unos 62.500 lempiras al año. Pero si le dividimos al mes, estamos hablando de que cada hondureño en promedio recibe 5.208 lempiras. Repito,
el Producto Interno Bruto per cápita en Honduras solamente es de 5.208 lempiras al mes. Si usted se pone a analizar, este valor es muy bajo, porque la familia promedio en Honduras está compuesto de 5 a 6 personas. Y si consideramos el gasto alimenticio, si consideramos el vestido, si consideramos gastos de salud, muchas veces de alquiler, educación y un montón de gastos que incurre la familia, este valor es relativamente bajo, ¿verdad? Entonces es un ingreso bruto per cápita que no ajusta, así como nosotros decimos probablemente no ajusta. Vean, otro indicador, tasa de alfabetización. Vean, en Honduras 87 de cada 100 personas sabe leer y escribir. En contraste está la tasa de analfabetismo, que es de 13%. O sea, jóvenes, repito, porque es importante, en Honduras 87 personas de cada 100 saben leer y escribir. Muy bien. Tercer indicador, esperanza de vida al nacer. Vean, cada niño que nace en un país tiene un promedio de vida que corresponde a la realidad socioeconómica y sanitaria de un país. Por ejemplo, en Honduras la esperanza de vida al nacer es de 75 años. O sea, que cuando nace un niño, el promedio de edad que éste va a tener de vida es de 75 años. Pero si comenzamos a hacer una diferenciación entre hombres y mujeres, vamos a decir que la esperanza de nacer en mujeres es de 76 años y la esperanza de vida de nacer de los hombres es de 74. La pregunta es, ¿por qué se da esta diferencia entre mujeres y hombres? Es muy sencillo, jóvenes. Ven, los hombres generalmente tenemos muchos vicios que generan nuestro fallecimiento más rápido. ¿Cómo qué vicios? Por ejemplo, somos muy dados a la violencia, además de eso, el consumo de alcohol y drogas, y los cuidados personales son más descuidados. Aparte de eso, jóvenes, que los hombres solemos irnos de migración migrando a otro país, y eso genera también un riesgo de vida. Entonces, vean, estos tres elementos que usted puede observar aquí sirven para medir la condición de vida de un poblador de un determinado país. Vean, el primer aspecto está relacionado con la parte económica, el segundo aspecto está relacionado con la parte educacional o educativa, y el tercer aspecto está relacionado con la situación sanitaria de un país. Vean, bueno, un país con un sistema sanitario, estamos hablando de centros de salud, hospitales, jornadas de vacunación, entre otros detalles, son países que tienen un alto esperanza de vida porque un sistema sanitario muy fuerte y muy robusto. En países como los nuestros, en Latinoamérica, los sistemas son deficientes, por lo tanto, la asistencia médica es bastante deplorable. Bien, es importante decir, jóvenes, por ejemplo, que en el mapa de América, y vamos a concentrarnos en toda América. Vean, Canadá es uno de los países con la mejor calidad de vida del mundo y desarrollo humano. Canadá. Solamente a la par de países nórdicos europeos como Suecia, Islandia, Noruega, Alemania, entre otros. Vean, Estados Unidos tiene una condición muy favorable en ese ámbito de calidad humana, pero llegamos al problema. América Latina. Vean, casi todos los países de América Latina tienen una calidad de vida muy deficiente, exceptuando países con una situación mejorada, como por ejemplo Chile, que alcanzó un desarrollo humano muy importante, el caso de Argentina, el caso de Colombia, Uruguay, entre otros. Pero si hablamos de nuestro país de manera puntual, estamos hablando de un país con una calidad de vida y desarrollo humano bastante deplorable. Vean, lamentablemente, estamos en un país donde el nivel de escolaridad solamente es de 6º grado, que es muy complicado, muy bajo.
Entonces, a manera de análisis, jóvenes, es muy importante que usted y yo podamos luchar para que estos indicadores puedan mejorar. Usted dice, pero yo solo no lo puedo hacer. Cuando usted se prepara, cuando usted se forma como persona, usted va a tener la capacidad de formar a sus hijos potenciales y va a influir positivamente en la sociedad. Entonces, esto no siempre tiene que ser así. Tenemos problemas socioeconómicos muy fuertes en América Latina, pero nada es para siempre y todo se puede cambiar para bien o para mal. Así que tengan todos muy buenos días y nos vemos en la próxima.